Desde hace 40 años forjamos los sueños de miles de jóvenes. En la UPLA estamos comprometidos con una educación para todos, convirtiéndonos en la universidad privada más grande de la región. Hoy asumimos el reto de construir un mejor futuro, educando líderes que transformen la sociedad con innovación, exigencia y compromiso. Universidad Peruana Los Andes, 40 años formando profesionales exitosos. Bienvenidos a Cátedra UPLA 2023. Bueno, nosotros continuamos con las ponencias nacionales e internacionales que se está desarrollando en el marco de nuestra celebración por los 40 años. El título de la ponencia que tenemos en esta oportunidad dice: Características y elementos de seguridad de billetes y monedas, y sobre el reglamento de canje de billetes y monedas. Esto va a estar a cargo de la magíster Cintia Samantha Núñez Palomino, quien ya se encuentra con nosotros en la sala. Ella es especialista en operaciones y funcionaria del Banco Central de Reserva del Perú, a quien le vamos a dar una bienvenida, pero sin antes quiero recalcar, por favor, a todos los que están presentes en esta transmisión, que vamos a estar compartiendo un enlace durante la transmisión donde ustedes van a poder registrarse para que puedan obtener una certificación gratuita. Asimismo, si es que tienen alguna duda, alguna inquietud durante la ponencia, podríamos aclarar esas dudas finalizando el tema. Sin más que decir, magíster Cintia, bienvenida. Yo le cedo la palabra para que pueda desarrollar este importante tema. Adelante. Active su micro, por favor, para que pueda dar el saludo. Sí, listo. Muchas gracias. Adelante. Bien, gracias. Muy buenos días con todos. Agradezco a la Universidad Peruana de los Andes por la invitación y en esta oportunidad, en representación del Banco Central, voy a realizar la capacitación sobre los elementos de seguridad que se encuentran en los billetes y vamos a hablar sobre el reglamento del canje de billetes y monedas. Bien, como preámbulo antes de la charla, ¿cuál es la importancia de tener conocimientos sobre los elementos de seguridad? Es simple, todos los días nosotros realizamos transacciones comerciales, en el sentido de que pagamos pasajes, compramos alimentos y diversas actividades que conllevan el uso, el intercambio de moneda. En ese sentido, muchas veces hemos recibido monedas falsas o billetes falsos o adulterados que por desconocimiento hemos recibido y finalmente pues estos han sido retenidos a través del sistema financiero. Entonces la capacitación del día de hoy es un poquito para conocer más de cerca, por decirlo así, los elementos de seguridad, de tal manera que nosotros mismos como sociedad podamos luchar contra la falsificación, porque la mejor forma de luchar contra la falsificación y reducir la misma es conociendo nuestros billetes y monedas. ¿Ok? Muchísimas gracias por la presentación. Entonces voy a dar inicio con la exposición, por favor. Si pudieran ponerme las PPTs. Gracias. Bien, para empezar la charla, hay que saber y conocer algo importante. ¿Por qué se cambia la familia de billetes? El Banco Central considera 3 criterios importantes para ir renovando permanentemente los billetes: la tecnología, la seguridad y el diseño. La tecnología es debido a que nosotros como país queremos tener pues billetes modernos, de alta tecnología, por decirlo así, donde incorporemos elementos que nos den más seguridad, es decir, donde podamos tener billetes más seguros y sobre todo que cuando hablamos de seguridad queremos tener elementos de seguridad que no se puedan copiar, que no se puedan falsificar. Ese es un criterio importante. Y los diseños están relacionados pues a la cultura, al desarrollo tecnológico, sobre todo cultural que tenemos en nuestro país. El banco desarrolla o decide, mejor dicho, poner nuevos motivos como personajes o en estos nuevos billetes que tenemos flora y fauna, pero eso no lo realiza de manera unilateral, sino convoca a un gremio, a un equipo de trabajo de diferentes disciplinas que puedan contribuir desde su especialización con propuestas sobre personajes y motivos que deben ir en nuestros billetes y monedas. Bien, siguiente, por favor. Si pudieran poner, ahí está, la siguiente, por favor. Bien,
Recientemente, desde el año 2021, nuestros billetes han cambiado y estos billetes han salido en circulación con motivo del Bicentenario de la República. Es así que tenemos ya en estos billetes en circulación nuevos motivos y nuevos personajes. Siguiente presentación, por favor. Siguiente, por favor. Bien, aquí por ejemplo podemos observar los nuevos billetes que ya los tenemos en circulación, los billetes de 10, 20, 50 y 100 soles, ¿no? Y tenemos a personajes reconocidos y conocidos, por ejemplo, en el billete de 10 soles tenemos a Chabuca Granda, en el de 20 soles vamos a tener a José María Arguedas, en el billete de 50 vamos a tener a María Rostowski y en el billete de 100 a Pedro Paulet. Todos ellos han sido pues personajes importantes tanto en el campo de la música, en el campo literario, José María Arguedas, la historiadora María Rostowski y el científico peruano Pedro Paulet. ¿Ok? Cuando nosotros recibimos un billete y recibimos el billete y podemos observarlo viendo al personaje, esa parte del billete la vamos a conocer como el anverso del billete. Técnicamente se conoce como el anverso del billete a la parte donde yo voy a observar al personaje. Y cuando observo al billete por el reverso donde voy a tener los motivos, se va a conocer como el reverso del billete. ¿Okay? Son dos nombres técnicos, anverso y reverso. La siguiente presentación, por favor. Bien, aquí como podemos ver ya el billete donde vamos a observar los motivos. En estos nuevos billetes los motivos son característicos y hacen referencia a la flora y a la fauna. Bien, en el billete de 10 soles, por ejemplo, vamos a tener a la vicuñita y la flor de Amancaes. En el billete de 20 vamos a tener al cóndor y la flor de la cantuta. Y en el billete de 50 vamos a tener al jaguar y la puya raimondi. Y en el billete de 100 el colibrí y la orquídea. ¿Ok? Hay una característica importante que notamos en estos nuevos billetes. Por ejemplo, es que los motivos, la parte del reverso ahora es vertical. Recordemos un poco los billetes de la familia anterior. Por ejemplo, ahí teníamos tanto al personaje como imagen personal en el anverso, de forma horizontal, y también en el reverso, ¿no? Teníamos motivos como, por ejemplo, Machu Picchu, la ciudadela de Chan Chan, y podíamos ver el reverso de manera horizontal. En estos nuevos billetes, además de tener pues flora y fauna, los vamos a ver de manera vertical. Ok, la siguiente, por favor. Vamos a entrar de lleno a hablar sobre los elementos de seguridad de los billetes. Bien, por ejemplo, siempre la pregunta es la siguiente, ¿de qué material están hechos los billetes? ¿No es cierto? Y el material del cual están fabricados los billetes son de algodón. El algodón es un material importante que se utiliza para la fabricación de los billetes porque le da ciertas condiciones características. Es decir, por ejemplo, cuando visitamos los centros comerciales o los mercados de abastos, podemos apreciar que la gente cuando recibe un billete y tiene mucha duda respecto a su autenticidad, arruga el billete. Y el billete tiende a estirar. Entonces la gente dice, si el billete se arruga y estira, es porque es genuino, es un billete auténtico. Sin embargo, cuando nos ponemos a pensar, oye, ¿por qué pasa eso con los billetes? Es por esta característica, esta cualidad que le da el algodón, ¿no? Esa característica, esa condición. Los falsificadores no utilizan algodón para poder copiar, adulterar los billetes o falsificarlos. Utilizan muchas veces hojas bond. Entonces, cuando tú arrugas un billete falsificado, la hoja se queda como tal, ¿no? Se queda arrugada, no tiende a estirar. Esa es una cualidad, una característica importante que le da el algodón. La siguiente presentación, por favor. Bien, ¿qué es lo que recomienda el Banco Central para poder identificar con rapidez los elementos de seguridad y por lo tanto saber si estamos ante una falsificación o un billete genuino? 3 acciones muy rápidas que les recomendamos en este momento. Tocar, mirar y girar. Tocar para poder percibir efectivamente que los billetes están hechos de algodón, porque yo los motivo a que en alguna oportunidad cojan un billete auténtico y un billete falsificado y empiecen a practicar con el tacto. Van a ver la diferencia, la suavidad. El papel bond es algo duro, algo rígido, mientras que los billetes genuinos tienden a ser más flexibles, más suaves al tacto porque están hechos de algodón. Bien, siguiente presentación, por favor. Bien, ahí como les decía, por ejemplo,
vemos, ¿no? Cómo podemos tocar, percibir con la yema de los dedos los billetes. Y los billetes tienden a ser un poco suaves porque están hechos de algodón. Lo que no va a pasar, como repito, con los billetes que están falsificados muchas veces en papel bond. Pero vamos a tener otros elementos que vamos a poder percibir con el tacto. La siguiente imagen, por favor. En la siguiente imagen vamos a poder ver en esas zonas donde se señala en la presentación impresiones en alto relieve. Esas impresiones en alto relieve, cuando pasamos la yema de los dedos por esta parte de los billetes, vamos a sentir cierta rugosidad, ¿no? Cierta rugosidad al tacto. Y esa condición que sentimos, esa rugosidad en los billetes, es porque en esas zonas se está concentrando mayores impresiones, mayor tinta. Entonces ahí vamos a sentir esas impresiones en alto relieve. Ahora, acá hay que estar atentos. ¿Por qué? Porque los falsificadores, debido a que ellos quieren perfeccionar, quieren copiar los billetes genuinos, muchas veces asisten a las charlas del Banco Central, ¿no? Para que puedan ver, observar todos esos cambios, ¿no? Entonces, para poder copiar este elemento de seguridad, ellos a veces ponen arenilla, una especie rugosa, algún material para poder copiar ese elemento de seguridad. Por eso es que muchas veces cuando nosotros dictamos charlas, recomendamos al público que revise todos los elementos de seguridad y eso lo pueden hacer con rapidez, tocando, mirando y girando. La siguiente presentación, por favor. Bien, otro elemento importante que encontramos en los billetes es la marca de agua. Un poquito aquí para recordar. Recordemos que en los billetes anteriores, la marca de agua siempre estaba en la parte izquierda del billete, en la zona blanca, libre de impresión. Pero ahora la marca de agua ha sido ligeramente reubicada, tendiendo a estar en la parte media. No llega a estar en el centro, pero ha sido un poquito reubicada, por decirlo así. ¿Cómo vamos a ver nosotros la marca de agua? Vamos a tener que poner el billete hacia una fuente de luz para poder observar la marca de agua. Acá hay una característica importante de la marca de agua. La marca de agua se forma de las propias fibras del algodón. ¿Y qué vamos a poder observar en esta marca de agua? El rostro del personaje. Vamos a poder apreciar la denominación y un triángulo que se encuentra sobre el rostro del personaje. Pero ahí, si ustedes son un poquito observadores, vamos a ver que hay zonas más oscuras y zonas más claras. A ese tipo de impresión se le llama una impresión multitonal. Y la característica más importante es que esta multitonalidad se genera de las propias fibras del algodón. Donde yo voy a poder observar zonas más oscuras es donde voy a tener mayor algodón, mayor cantidad de algodón. Y en las zonas claras, menor algodón. Entonces, sobre ello les comento lo siguiente. Muchas veces cuando los falsificadores copian los billetes, ellos imprimen con tinta la marca de agua. ¿Okay? Imprimen con tinta la marca de agua. Entonces, si yo utilizo, por ejemplo, una lámpara de luz ultravioleta y pongo el billete bajo la lámpara, si yo estoy poniendo un billete genuino, no voy a poder observar la marca de agua de ninguna manera, porque la marca de agua está hecha, por decirlo así, o sea, impreso o generado por las propias fibras del algodón, mientras que en un billete falsificado tratan de copiar ese elemento imprimiendo con tinta en el papel. Entonces, si yo pongo un billete genuino sobre una lámpara, no voy a poder observar la marca de agua cuando me encuentre ante un billete auténtico genuino. Sin embargo, si pongo un billete falsificado, voy a poder ver la impresión. ¿Por qué? Porque está hecha de tinta, no de las propias fibras del algodón. Entonces, con eso también hay que estar muy atentos, por favor. Ahí en la presentación, como ustedes pueden observar, vamos a tener el rostro de los personajes con claridad. Diseños perfectos, claros, finos, que se notan a la vista. Entonces, cuando ponemos un billete hacia una fuente de luz, vamos a poder apreciar el rostro del personaje. ¿Ok? Siguiente diapositiva, por favor. Bien, aquí vamos a poder observar un elemento importante, el registro perfecto. Ok, ¿cómo yo identifico el registro perfecto? En principio, les quiero un poquito hacer recordar que en la familia anterior, este registro perfecto se encontraba en la parte superior izquierda y muchas veces se le conocía como el número incompleto.
¿Por qué? Por la parte del anverso del billete veía, por ejemplo, la mitad del 10, la mitad del 20. Y cuando veía el billete por el reverso, podía observar la otra parte incompleta. Cuando se completaba este número, poniendo el billete hacia una fuente de luz, el número encajaba perfectamente. Si el encaje o la unión de estas dos figuras en el billete no coincidían, estaba ante una falsificación. ¿Ok? Ese era el objetivo principal de este elemento. El criterio es el mismo, o el concepto es el mismo. Sin embargo, en estos nuevos billetes de 10, 20, 50 y 100 soles, el registro perfecto lo voy a ubicar en la parte media del billete. Y el diseño ha cambiado porque vamos a tener a una cruz andina. Fíjense, por favor, en la presentación. Vean, por ejemplo, en la parte que dice anverso. Voy a ver el diseño de la cruz andina y en su interior voy a ver zonas blancas, ¿cierto? Ahí, por ejemplo, están los trazos, el diseño, pero el área central o el área del diseño interna, por decirlo así, es de color blanco, es decir, no hay impresiones. Veamos la parte del reverso como se muestra en la presentación. Ahí voy a ver varios numeritos. Esa es la denominación porque estamos viendo un billete de 20 soles. Ahí vamos a ver 20, 20, 20, 20 y están sobre un fondo de color verde. ¿Ok? En la siguiente parte de la imagen donde dice trasluz es cuando pongo el billete hacia una fuente de luz. Y lo que tengo que observar es que esa impresión con números de fondo verde que se encuentra en el reverso encaje perfectamente con la zona del anverso que se encuentra en blanco, ¿cierto? Poniendo hacia una fuente de luz, la imagen, el diseño de este elemento de seguridad tiene que coincidir perfectamente. Bien, eso es el diseño, ese es el elemento de seguridad que debemos conocer. Una anotación importante. Todos los billetes, si bien es cierto, tienen sus propios personajes, sus propios colores, su denominación, obviamente, van a tener los mismos elementos de seguridad, misma marca de agua, mismo hilo de seguridad, mismo registro perfecto, pero yo quiero aquí que quede algo en claro. O sea, el elemento es el mismo como tal, el diseño, el criterio, el planteamiento es el mismo. Lo que va a ir variando son los colores, los personajes, ¿no? Porque estamos tratando pues de diferenciar los billetes de acuerdo a su valor por denominación, pero los elementos son los mismos, con las particularidades de personajes, colores. Eso quiero que quede claro. Entonces, fíjense en la presentación, al inicio hemos visto el billete de 20 soles, ahora vamos a revisar el billete de 50. Es lo mismo, es lo mismo. Fíjense que la imagen dentro del anverso es de color blanco, en el reverso vamos a tener ya un color rosado intenso, más oscuro, y dentro de ese color vamos a tener la denominación de 50. Pongo el billete hacia trasluz y deben unirse en perfecta coincidencia. ¿Ok? Eso es lo más importante que ustedes deben conocer del registro perfecto. La siguiente imagen, por favor. Bien, hay otros elementos que no solamente los vamos a poder apreciar con la vista o el tacto. Bueno, en realidad todos los elementos los vamos a ver con la vista, el tacto, eso está por demás. Pero de acuerdo a las recomendaciones que da el banco, ¿no? Mirando o tocando, mirando y girando, vamos a tener acá una técnica muy rapidita, ¿no? Girando el billete. Cuando giramos el billete, ¿qué es lo que vamos a observar? Vamos a observar el hilo de seguridad que cambia de color con imágenes en movimiento. Ok, acá ha habido un cambio importante en los billetes. Recuerden que en la familia anterior de billetes teníamos para el caso de los billetes de 10, 20 y 50 el hilo inserto de seguridad que estaba en la parte central del billete. Para poder observar ese billete con mayor amplitud o con mayor detalle, por decirlo así, teníamos que poner el billete hacia una fuente de luz para poder observar el hilo de seguridad inserto. Y ese hilo tenía microimpresiones que decía BCRP, BCRP y acompañados de la denominación. Pero como eran microimpresiones, obviamente teníamos que a veces ayudarnos de una lupa para poder observar el diseño o las impresiones que se encontraban en estos billetes. Ahora no, fíjense que en estos billetes de 10, 20 y 50 vamos a tener
el hilo de seguridad intersaliente con imágenes en movimiento y cambio de color. Y ahora va a estar más cerca de la zona de la marca de agua. Bien, para el billete de 10 soles, vamos a apreciar cuando giramos el billete, vamos a poder apreciar un hilo de seguridad con imágenes en movimiento, cambio de color de violeta a bronce y el texto BCRP calado hacia el fondo. ¿Okay? Ahí, por ejemplo, en las dos imágenes vamos a ver el cambio de color de violeta cuando recibo el billete y se ve, por ejemplo, en el billete completo estamos viendo el color violeta y cuando giro el billete vamos a ver que cambia a un color bronce. ¿Okay? El billete de 20 soles. En el billete de 20 soles vamos a tener cuando giramos el billete imágenes en movimiento con cambio de color y vamos a ver que cambia de un color verde a un color azul y va a tener el texto BSRP 20 calado. Ok, siguiente imagen por favor. En la siguiente. Ok, miren, ahí por ejemplo estamos observando los billetes de 50 y 100 soles. El elemento es lo mismo, el elemento como tal es el mismo. Lo que va a cambiar es el diseño a través de un diseño particular. Fíjense que en el billete de 50, cuando yo giro el billete, va a mostrar figuras en movimiento, ¿cierto? Y al girar el billete muestra una cruz andina que se expande y se contrae, se expande y se contrae. Eso es lo más importante en el elemento de 50. ¿Okay? Es una imagen que va a expandirse y va a contraer cuando yo gire el billete, Y en el billete de 100 soles vamos a tener un cambio, pero observando anillos en movimiento que van a cambiar de un color fucsia a un color verde y el texto 100 BCRP calado. ¿Ok? Entonces hay que recordar y tener pues ahí en cuenta que el elemento ha sido mejorado, ha sido innovado y esto está pues con un desarrollo tecnológico de alto nivel. Vamos a ver qué más vamos en la siguiente presentación, vamos a observar también qué otros elementos voy a poder apreciar cuando gire el billete, ¿ok? Vamos a tener la tinta que cambia de color y la ubicación ha cambiado también respecto a los billetes anteriores, porque antes la tinta estaba en la parte central, ahora se va a encontrar debajo del personaje y va a tener una característica importante. No solo cambia de color, sino vamos a ver imágenes en movimiento. Bien, para el caso de los billetes de 10 soles, que muchos lo conocen como, bueno, como el billete de chabuquita grande, ¿no? Le dicen chabuquita a los billetes de 10. Ahí vamos a ver, por ejemplo, el billete va a cambiar de violeta a bronce y en el fondo se van a apreciar imágenes en movimiento. Son imágenes geométricas que van a ir cambiando y se van a ir moviendo conforme voy girando el billete. Para el caso del billete de 20 soles, vamos a tener un cambio de color de verde a azul y en el fondo también se van a apreciar imágenes en movimiento. Ok, para el billete de 50, por favor, y de 100 en la siguiente imagen. Bien, ahí, por ejemplo, vamos a ver que para el caso de los billetes de 50, vamos a ver un cambio de color de un color oro a un color verde. Son cambios muy, muy notorios a la vista. Y en el fondo vamos a observar anillos en movimiento, ¿ok? Anillos en movimiento. Esa es una característica importante para los billetes de 50 soles. A ver, vamos a ver los billetes de 100 soles. Ok, en el caso de los billetes de 100 soles, el cambio va a ser de fucsia a verde. Por favor, en la siguiente imagen, estamos en la siguiente imagen. Bien, ahí tenemos al billete de 50. Lo voy a repetir, de repente no lo hemos visto ahí con la presentación. Como les decía, para el caso de los billetes de 50 va a cambiar de un color oro a un color verde. Y vamos a tener anillos en movimiento, ¿no? Mientras giramos la imagen, hay anillos que se están ahí moviendo como podemos ver en la presentación. Ahí también vamos a poder observar, fíjense a los billetes de 100 soles. Ahí la característica importante es que va a cambiar de un color fucsia a verde y en el fondo se van a apreciar imágenes, ¿no? Anillos de forma similar al de 50, pero en movimiento. ¿Okay? Entonces, hay cierta variación, cierta particularidad que podemos observar
en cada diseño de cada billete. ¿Ok? Vamos a seguir, por favor, en la siguiente presentación. La anterior, por favor. No, si podrían retroceder, por favor, la presentación. A ver, si podemos volver a los billetes anteriores. Listo. Bien. Aquí yo quiero explicar un elemento importante que se le conoce como número oculto o imagen latente. Bien, no sé si en alguna oportunidad, me parece que sí, eh, nosotros de todas maneras hemos identificado ese número oculto que era una impresión, valga la redundancia, oculta. Y quiero recordar, o para iniciar la explicación de este elemento, al billete de 100 soles donde teníamos a Jorge Basadre. Y el número oculto se encontraba en el saquito de Basadre, ¿no? ¿Qué teníamos que hacer para encontrar este elemento? Es poner el billete a la altura de los ojos para poder observarlo, porque no era, o no lo podíamos observar, mejor dicho, a simple vista, ¿no? Teníamos que poner el billete con un cierto giro para poder observar ese número oculto. Este número oculto ahora se ha reubicado y va a estar cerca del rostro del personaje, como se indica en la presentación. Ahí con un cuadradito amarillo estamos ubicando dónde se encuentra este elemento de seguridad. Este elemento de seguridad va a tener un cambio importante porque vamos a poder verlo desde dos puntos de vista, por decirlo así. Porque desde una vista, desde un ángulo, vamos a poder ver el número oculto, pero con una tonalidad clara. Y vamos a poder verlo también con una tonalidad oscura cambiando el ángulo de vista. Entonces, este es un cambio importante porque si recibimos un billete y tenemos duda de su autenticidad, inmediatamente ponemos el billete a la altura de los ojos, damos un ligero giro y dependiendo del ángulo de visión vamos a ver si lo observamos en un tono claro y un tono oscuro. Este elemento realmente es bastante importante. Yo les recomiendo, les vuelvo a repetir, que ante cualquier duda revisemos este elemento porque por la tecnología y el desarrollo que implica tener este elemento de seguridad en nuestros billetes, es muy difícil, muy improbable que los falsificadores puedan copiar este elemento de seguridad. ¿Okay? En la misma presentación también vamos a tener ahí al billete de 100 soles, cerca del rostro de Pedro Paulet, el elemento, ¿no? Ponemos el billete a la altura de los ojos, damos un cierto giro, un giro leve y dependiendo del ángulo de visión vamos a ver dos tonalidades, una tonalidad clara y una tonalidad oscura. Bien, la siguiente presentación, por favor. Bien, vamos a tener otros elementos de seguridad. Siguiente, por favor. Vamos a tener otros elementos de seguridad que también son importantes en la siguiente imagen. Acá, por ejemplo, vamos a tener aquellos elementos que no los apreciamos a simple vista y que para verlos tenemos que utilizar o ayudarnos de una luz, una lámpara de luz ultravioleta. Como se muestra en la imagen, vamos a ver una característica importantísima. Por ejemplo, hay unas rayitas ahí que están en el contorno de todo el billete. Y si vemos con detenimiento o amplitud la presentación, vamos a observar que estas rayitas se le conocen como fibrillas. Y estas fibrillas están en todo el contorno del billete, tanto en el reverso como en el anverso. Pero hay una característica importante, que va a tener 4 colores. Si vemos con detenimiento, vamos a tener un azul, amarillo, rojo y verde intenso, ¿no? O sea, son fibrillas que están compuestas por 4 colores. Esta es una novedad importante, es un elemento bastante seguro, definitivamente, porque llegar a tener un nivel de tecnología para poder copiar o falsificar este elemento realmente es bastante complicado, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, si tenemos cierta duda para revisar algún billete, podemos ayudarnos de una lámpara de luz ultravioleta y poder ver estas fibrillas. Fíjense también que ahí vamos a tener bloques fosforescentes, por ejemplo el Gemini, que aparecen perfectamente dos colores que encajan perfectamente, el bloque fosforescente, una calidad en la impresión, en el diseño de estas impresiones offset, que las vamos a poder observar poniendo el billete bajo luz ultravioleta. Bien, la siguiente imagen, por favor.
Bien, como podemos ver en esta imagen, los billetes siempre han ido cambiando respecto a los años, eh, y sobre todo para ir incorporando cada vez elementos más seguros. Y vemos pues desde el año 1991 hasta el 2021 los cambios que se han ido progresivamente. Y bueno, en el 2021 hubo un cambio de personajes, ¿no? Que fue con motivo del Bicentenario de la República. La siguiente imagen, por favor. Bien, bueno, hemos terminado esta primera parte de los elementos de seguridad, revisando los billetes. Y ahora vamos a ver los elementos de seguridad que se encuentran en nuestras monedas. Recordemos que las monedas son acuñadas en la Casa Nacional de la Moneda en la ciudad de Lima, y actualmente en circulación tenemos monedas de 10, 20 céntimos, 50, un sol, y las monedas bimetálicas de 2 y 5 soles. Bueno, ahí tenemos en la siguiente imagen, por favor. Tenemos las moneditas. La siguiente imagen, por favor. Bien, acá les quiero hacer una anotación importante. Al igual que los billetes que tienen anverso y reverso, nuestras monedas también tienen su anverso y su reverso. Cuando yo recibo una monedita y veo la moneda y veo la parte del escudo nacional, esa parte es la que voy a conocerla como el anverso del billete. Y cuando vea la moneda, por la parte donde observo la denominación, la voy a conocer como el reverso. Bien, ¿qué elementos son no más importantes, sino mejor dicho, que podemos revisar con más facilidad? Porque obviamente cuando nosotros pagamos, recibimos monedas, no podemos pues estar ahí de repente empleando mucho tiempo para definir si una moneda es genuina o de repente es una moneda falsa. Entonces, aquí ampliando la imagen del escudo, vamos a ver lo siguiente. Fíjense que en la vicuñita siempre está sobre piso, ¿no? Hay un piso donde está la vicuñita. Y fíjense que la vicuñita está completa, ¿no? Está con por ejemplo, podemos ver la colita, las orejitas, los ojitos. O sea, se puede ver con detalle la calidad, los detalles finos que le da la acuñación. Y en el fondo tenemos líneas horizontales que están separadas con una distancia igual. O sea, la distancia es la misma. Y esa distancia entre línea y línea se le conoce como equidistante. Entonces son líneas horizontales en el fondo equidistantes. Diseño perfecto de la imagen de la vicuña. También tenemos el árbol de la quina. Y fíjense que el árbol de la quina también está sobre un montículo irregular. Todas las ramas y las hojitas, o mejor dicho, todas las ramas unidas al árbol, y todas las hojitas están en sus ramas. Fíjense que en la ramita que termina hacia el final, vamos a tener siempre cuatro hojitas que vamos a visualizar. ¿Ya? Eso es un detalle importante que hay que ver en las monedas. Y tenemos la cornucopia. La cornucopia, solo la primera monedita que sale es redonda, la vamos a ver de forma completa. El resto está traslapada una sobre otra. Bien, y cuando recibimos la moneda, por ejemplo, vamos a ver como vemos en la imagen, el número 1, vamos a ver la marca Perú, y hay un símbolo que está en esas líneas horizontales, en ese diseño horizontal, donde vamos a ver el símbolo que caracteriza a la Casa Nacional de la Moneda. Es decir, si yo recibo una moneda y veo ese símbolo, automáticamente puedo saber o conocer que esa moneda ha sido acuñada en la Casa Nacional de la Moneda. ¿Ok? Ese símbolo quiere decir Lima. Siguiente presentación, por favor. Bien, aquí como ya les había adelantado, vamos a ver, por ejemplo, ahí vemos a ver, por ejemplo, el reverso de la moneda y el anverso. El anverso de la moneda es la parte donde vamos a poder ver el escudo, vamos a poder ver vamos a poder leer Banco Central de Reserva del Perú y el año de acuñación. En la parte del reverso vamos a ver la denominación, un nuevo sol. Siguiente imagen, por favor. Bien, acá la imagen, a ver, en la siguiente imagen, por favor. Bien, hay un elemento, acá les quiero comentar sobre las monedas de 2 y 5 soles. Estas monedas son conocidas como monedas bimetálicas, ¿ok? Bimetálicas, ¿por qué? Porque tienen un núcleo y un anillo. La parte del núcleo es
es amarillita y la parte del anillo, pues vemos un anillo ya de acero, ¿no? Es plomo, por decirlo. Pero la parte del diseño que se encuentra en el núcleo, por ejemplo, en la moneda de 5 soles, el ave fragata, vamos a ver que el diseño que inicia en el núcleo va a continuar perfectamente con la parte que le va a tocar en el anillo, ¿no? Es decir, por ejemplo, las patitas que están casi al final del núcleo, en la parte amarilla, tiene continuidad perfecta o exacta con la parte que le corresponde en el anillo. ¿Ok? Al igual que la denominación, fíjense, ¿no? El 5 empieza y hay una partecita que toca el anillo, pero esa parte que le toca tiene coincidencia o continuidad perfecta. Otra característica importante de las monedas es que van a tener un canto estriado continuo y un canto estriado discontinuo. Las monedas de 2 soles van a tener un canto estriado discontinuo, ¿no? Es decir, por ejemplo, una parte lisa y una parte estriada. Una parte lisa, una parte estriada. Sin embargo, las monedas de 5 soles van a tener en su totalidad el canto estriado. Bien, la siguiente imagen, por favor. Fíjense aquí lo que les estaba comentando. Por ejemplo, en la primera imagen que vemos tenemos una moneda falsificada. Y eso lo podemos determinar con facilidad. Porque fíjense que el 5, el diseño, la acuñación que está en la parte del núcleo, el 5, no tiene continuidad exacta con la parte que está en el anillo. ¿Cierto? No vemos que haya continuidad. Pero en la siguiente imagen sí. Fíjense que el 5 coincide perfectamente con la parte que le toca en el. ¿Ok? Entonces, eso es una característica importante, sobre todo en estas monedas bimetálicas de 2 y de 5 soles. Siguiente imagen, por favor. Ahí tenemos otro ejemplo. Fíjense que en la primera imagen, primera imagen sí, fíjense en la palabra nuevos. Nuevos que la podemos observar en la parte del núcleo. Fíjense que la partecita, una partecita pequeña que debe tener en la parte del anillo para que se pueda completar la palabra nuevos, sobre todo en la letra N, no la observamos, ¿no? Ahí se ha perdido, no sé qué ha pasado. Entonces, automáticamente esos detalles ya me dan el indicio de que una moneda es falsificada. En la siguiente imagen podemos observar en la palabra nuevos que la parte que le toca a la N, tanto en el núcleo como en el anillo, coinciden perfectamente, ¿no? Entonces, son detalles en la acuñación, en el diseño de los billetes, que nos ayudan a determinar con conocimiento si estamos ante una moneda falsificada y tenemos en todo caso una moneda auténtica. Siguiente imagen, por favor. Acá podemos ver, miren, no sé si me podrían ampliar la imagen para que puedan observar con detalle. Acá vamos a tener dos imágenes, la imagen de una moneda falsificada y una moneda genuina. Fíjense pues ahí a la vicuñita, ¿no? Está con las patitas al aire, no se le nota cuerpo completo, es claramente una falsificación. Fíjense las líneas hacia el fondo, las líneas horizontales, no mantienen esa distancia que les decía, ¿no? Esa distancia equidistante. Fíjense en un árbol de la quina sin montículo irregular, vamos a poder observar hojas al aire y un diseño totalmente tosco, ¿no? O sea, no es un diseño fino característico de una moneda genuina. Y en la cornucopia igual, ahí en una moneda genuina sabemos que solo la primera monedita es redonda. Por acá podemos ver que no se cumple el diseño original. Bien, viendo a la moneda genuina, fíjense nuevamente el cuerpo de la vicuñita perfectamente delimitado. Observamos las 4 patitas, la colita, todo el diseño que compone la vicuña y las líneas hacia el fondo equidistantes, ¿no es cierto? Y lo mismo pasa con el árbol de la quina, todas las ramas unidas al árbol y a la vez todas las hojitas puestas en sus ramas, ¿no? Y la cornucopia, solo la primera monedita es redonda, el resto traslapada una sobre otra. Entonces, esta imagen es importante porque ustedes automáticamente ya pueden ir viendo, ¿no? Cómo se diferencia una moneda genuina con una moneda falsificada. La siguiente imagen, por favor. Bien, para ya avanzando con la presentación, en la primera parte ya hemos revisado todo lo que son los elementos de seguridad, pero ahora nos toca ver la normatividad de nuestro numerario. Bien, la siguiente presentación, por favor. Bien, como ustedes saben, el Banco Central tiene su propia ley orgánica, ¿cierto? Su propia ley orgánica y a través del artículo 48
de su propia ley, establece que el banco sustituye a la vista y a la par los billetes y monedas inutilizados, ¿no? Entonces, un poco para tener un preámbulo sobre esta parte. Muchas veces nosotros hemos roto un billete, por ejemplo, por accidente, por ahí sacando el billete, manipulando. El billete se rompe. Es algo eh, natural, por decirlo así, o algo que puede pasar, ¿no? En el día a día. Entonces, oye, tengo mi billete roto. Entonces, cuando un billete se rompe, ya no está entero, pues, ¿no? Obviamente. Entonces, a esa condición se le va a conocer como un billete fraccionado para el Banco Central. Entonces, tengo un billete fraccionado. Ok. Muchas veces, muchas personas dicen, oye, mi billete se rompió, perdió su valor. No, no es así. Pero para que ese billete pueda ser cambiado y canjeado a través de las ventanillas del sistema financiero por un billete nuevo y en condiciones de circular, tiene que cumplir ciertas características importantes. Tres características importantes que hay que conocer. Primero, para que un billete fraccionado proceda con su canje, tiene que cumplir tres primeras condiciones. Más de la mitad. Cuando hablo más de la mitad, tiene que tener más del 50%. Una serie y numeración completa y anverso y reverso. Adicionalmente a esas tres primeras condiciones, tiene que tener tres elementos de seguridad que sí o sí tienen que estar en el billete. Hilo de seguridad, tinta que cambia de color y la marcada. Ok, entonces cuando yo tengo un billete, por ejemplo, fraccionado, no lo manipulé, pero sí me están entregando. Puedo, no sé, ir a pagar o qué sé yo, ¿no? Al momento de recibir un billete, por ejemplo, me pueden dar un billete fraccionado, qué sé yo. Entonces, sí lo puedo recibir, sí, pero antes de recibirlo, debo analizar lo que indica el Banco Central. Tres primeras condiciones, más de la mitad, una serie y numeración completa, anverso y reverso, y adicionalmente tres elementos de seguridad que deben estar en el billete. Marca de agua, tinta que cambia de color y hilo de seguridad. Si yo recibo un billete fraccionado y cumple estas condiciones, sin ningún problema va a poder ser canjeado a través del sistema financiero. La siguiente imagen, por favor. Bien, vamos a ver aquí a ver, la siguiente, a ver, ahí creo que hubo un problema con la imagen. A ver, la siguiente imagen, si me podrían poner, por favor. Bien, vamos a ver un ejemplo aquí de un billete. Que ahí, bueno, ha habido un... A ver, la siguiente imagen, por favor. Bien, a ver, vamos a ver acá un ejemplo. Por ejemplo, fíjense ahí, yo tengo un billete de Chauca Grande, un billete de 10 soles, y automáticamente antes de recibir el billete, por decirlo así, automáticamente yo me acuerdo de lo que ha establecido el Banco Central. Ok, tengo ahí el billete y empiezo a revisar el billete de acuerdo a lo que establece la normativa. Bien, ¿qué dice el banco? Más de la mitad. El billete tiene que tener más del 50%. Sí, sí cumple. Ok, primer aspecto que cumple. Segundo, tener una serie y numeración completa. Fíjense en la serie horizontal y en la serie vertical. Es esa serie que va a estar, por ejemplo, cerca al rostro de Chabuca Granda, que es la serie vertical, y la serie horizontal está abajo, ¿no? Cerca al hilo de agua, en la parte baja del billete. Esa serie, tanto horizontal como vertical, tiene que ser la misma. O sea, si yo recibo por casualidad un billete y me percato que la serie horizontal y la serie vertical no es la misma, estaré ante una adulteración o una falsificación. Esa serie tiene que ser la misma. ¿Okay? Fíjense que ahí ya cumple el segundo criterio establecido por el banco. Bien, más del 50%, una serie y numeración completa. Perfecto. ¿Qué es lo que más me dice? ¿Qué es lo que más me dice? Es que tiene que tener anverso y reverso. Vamos a suponer que este billete está por su reverso, porque lo estamos viendo ahorita por el anverso. Ok, bien, cumplió las tres primeras condiciones. Vamos a ver las siguientes condiciones. Tiene que tener marca de agua, hilo de seguridad y tinta que cambia de color. Empecemos. Marca de agua, sí. Hilo que cambia, hilo intersaliente con imágenes y movimientos que cambia de color de este tipo de billetes, sí. Pero, oh casualidad, no tenemos la tinta que cambia de color. No se encuentra la tinta dentro del billete. Entonces, lamentablemente,
en esas situaciones el billete no procede con su canje. Entonces yo no podría recibir un billete porque sé que ese billete ya perdió su valor como tal y no voy a poder canjearlo a través de las ventanillas del sistema financiero. Entonces, este es un ejemplo clarísimo de qué situaciones eh, no podría recibir un billete. ¿Ok? Eso es algo que lo tenemos que tener, por ejemplo, muy claro y entender y comprender con claridad esa parte. ¿Ok? Pasemos a la siguiente presentación, por favor. Bien, muchas veces cuando hemos ido al sistema financiero, ¿cierto? Hemos ido a las ventanillas del sistema financiero, eh, muchas veces nos han retenido billetes, ¿cierto? Nos han retenido billetes porque, como ventanilla nos dice, son presuntamente falsificados. Cuando nosotros vamos a los bancos y en algún momento nos retienen un billete, ellos retienen una presunta falsificación. O sea, ellos no determinan, oye, este billete es falso, es una presunta falsificación porque en base a su experiencia y conocimiento están determinando que me encuentro ante una posible falsificación. Quien finalmente define si nos encontramos ante una falsificación es el Banco Central de Reserva. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros nos encontramos en una ventanilla del sistema financiero y nos están reteniendo un billete, no es que lo retengo y me voy, o sea, no es así. El banco o la institución, mejor dicho, tiene que entregarle una constancia de retención. ¿Ok? En el ejemplo anterior del billete que vimos, obviamente le falta la tinta que cambia de color y es un billete que ya no procede con su cara. Entonces, si yo voy a una ventanilla del sistema financiero y quiero canjear este billete, ya no me lo van a canjear porque no cumplen lo que indica la norma. ¿Qué es lo que va a hacer la institución financiera? Retener el billete. Les va a retener el billete y como parte de ese proceso de retención les va a entregar una constancia. Y esa constancia es la constancia de retención, eh, ¿no? Sin canje de billetes que carecen hilo de seguridad, marca de agua y tinta que cambia de color. Entonces, el banco tiene que proceder con esa retención y esa retención tiene que enviarlo al Banco Central de Reserva. ¿Ok? Siguiente imagen, por favor. Bien, otro aspecto importante y quiero recomendar es que nosotros como ciudadanos generalmente no cuidamos nuestros billetes, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces, por ejemplo, escribimos en el billete, manchamos el billete, da la casualidad en muchas oportunidades, por ejemplo, que han venido con los billetes quemados. ¿Qué es lo que ha pasado? Que han guardado en el horno de la cocina el billete, obviamente pasó un accidente, los billetes se quemaron guardan entierran, por ejemplo, los billetes, vienen con hongos, manchas, suciedad, y muchas veces guardan pues los billetes en lugares seguros, por decirlo así, para evitar de repente la pérdida, lo cual es razonable. Sin embargo, muchas veces los billetes son comidos por roedores y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, hay que tratar en la medida de lo posible de cuidar nuestros billetes, ¿no? Da la casualidad que cuando recibimos, por ejemplo, dólares, como sabemos que hay ciertas exigencias, ¿no? Para cambiar un dólar, los guardamos, los cuidamos y no tenemos ese mismo cuidado con nuestros propios billetes, ¿no? En la medida de lo posible hay que tratar de cuidar los billetes. Bien, por ejemplo, como vemos en la imagen, estos billetes que están manchados, sucios, ya no pueden ser, o como mejor dicho, continuar circulando en bueno, para las operaciones comerciales que realizamos todos los días. O sea, no pueden estar en circulación. Entonces, el banco tiene que hacer el retiro de estos billetes. ¿Cómo se realiza el retiro de estos billetes? Cuando nosotros, por ejemplo, vamos al sistema financiero y llevamos estos billetes, los bancos reciben los billetes, ¿no? Reciben los billetes y nos dan billetes en condiciones de circular que cumplan un patrón de calidad que establece el banco. Este patrón de calidad va a determinar si un billete debe continuar circulando o debe ser retenido de circulación. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, en la siguiente imagen, por favor, en la imagen anterior. Okay. Fíjense, por ejemplo, ahí tenemos dos billetes donde han escrito, ¿no? Están escritos ahí en la zona blanca libre de impresión. Entonces, por ejemplo, esos billetes ya no pueden seguir circulando. Siguiente imagen, por favor. Lo mismo va a suceder con las monedas. Aquellas monedas chancatas, golpeadas, qué sé yo, ya no pueden seguir circulando. Fíjense, por ejemplo, en esta moneda metálica
ya está un poco lisa y la parte de la acuñación ya se ha ido perdiendo. Obviamente es un desgaste progresivo y natural de las monedas, ¿no? Entonces, ¿por qué no pueden circular? Porque impide o dificulta ver los elementos de seguridad y por lo tanto reconocer si es una moneda auténtica, ¿no? Por eso tanto billetes y monedas tienen que ser retirados porque estos desgastes que presenta este numerario ya dificulta el reconocimiento de su autenticidad. La siguiente, bien, como les había mencionado también, las entidades, además de retener esos billetes que carecen de elementos de seguridad, tienen que retener los billetes falsificados. ¿Ok? Entonces, cuando un billete es retenido, la siguiente imagen, por favor, eh, tiene que ser pues retenido con una constancia, no es que me quedo con el billete y no te doy nada, es una constancia que acredita la retención. Y esos billetes son enviados al Banco Central para su última calificación. Entonces, hay plazos que las entidades tienen que cumplir para poder enviar estos billetes. Para remitir los billetes retenidos por presuntas falsificaciones, tienen un plazo hasta de 10 días. ¿Okay? El central tiene 10 días más para poder determinar la autenticidad del billete y puede ser el caso que un billete que ellos hayan retenido como falsificado pueda ser o resultar un billete auténtico. En esa situación, el banco indica a la entidad financiera que tiene que proceder con la devolución y esa devolución se tiene que hacer dentro de un periodo de 10 días hábiles. Bien, la siguiente imagen, por favor. Bien, un poco ya para culminarla con la capacitación. Todas las empresas o las instituciones del sistema financiero saben que los empleados que trabajan en ventanilla tienen que pasar por una capacitación en el reconocimiento de billetes y monedas, ¿no? Y sobre esa capacitación, el Banco Central va a emitir una certificación, ¿no? Con la cual, pues, indica, ¿no? Que ese trabajador que está trabajando en la ventanilla ha pasado con una capacitación en detección de billetes y monedas. Bien, con esta parte ya estaríamos concluyendo la charla. Más bien, no sé si pasamos a una segunda etapa donde podrían haber dudas, consultas y poder de repente precisar en algún tema en particular donde ustedes requieran de repente ampliar, ¿no? Magíster Cintia, muchísimas gracias por la exposición de este importante tema. Y sí, efectivamente nos han mandado algunas consultas, dudas que queremos absolver. Vamos con la primera pregunta. Nos dice, ¿qué se necesita para implementar billetes de otras denominaciones? Adelante con su respuesta. Bien, bien, sobre eso lo que pasa es que para poder establecer las denominaciones de los billetes, también hay que ver la factibilidad en las transacciones diarias que se hacen, ¿no? Por ejemplo, los billetes significan un mayor valor monetario y es, por ejemplo, el banco de una evaluación que ha realizado determina pues en base de repente a la información que toma del mercado, en realidad, qué billetes podrían circular, ¿no? Y son esas denominaciones las que se han determinado que sirven, son más comerciales, más útiles, por decirlo así, para el intercambio monetario, ¿no? Imagínense, pues, por dar un ejemplo, tener un billete de 15 podría resultar viable en algún momento, pero eso puede ser reemplazado fácilmente con un billete de 10 y una moneda de 5. Entonces, las denominaciones que actualmente se encuentran en el mercado y con las que realizamos las transacciones realmente son las necesarias y las que sirven y facilitan las operaciones comerciales en nuestro país. Muchas gracias por su respuesta. Bien, vamos con la segunda pregunta. Nos dice, ¿cuál es el cambio más significativo con temas de seguridad con la generación antigua de billetes y monedas? Adelante con su respuesta. Bien, como ustedes han podido apreciar en la presentación, si un poquito nos remontamos a los billetes de la década del 90, eran pues billetes que en ese momento tenían elementos de seguridad buenos, difíciles de falsificar, por decirlo así, difíciles de copiar, pero que hasta determinada etapa han cumplido ese rol. Recordemos que la tecnología también va creciendo
y nosotros también tenemos que ir en esa línea. O sea, el Banco Central no se puede quedar con billetes que fueron y sirvieron o tuvieron elementos que ayudaron en ese momento, en la década de los 90. Y si nos vamos a una época actual, por ejemplo, ahora en esta nueva era, recordemos que la tecnología, los medios, los recursos, ahora son más accesibles y por lo tanto, un poquito tomando en cuenta la falsificación, cada vez los falsificadores se preparan, los falsificadores tratan de copiar con con niveles de mayor similitud a los billetes auténticos, que jamás lo logran. Eso hay que tenerlo claro. Nunca van a lograr copiar un billete auténtico, pero sí utilizan recursos, se utilizan tecnología para poder sorprender a la población, ¿no? Para poder engañar a la población. Entonces, bajo esa realidad, el banco tiene que permanentemente ir actualizando, reforzando, hacer elementos de seguridad cada vez más seguros para que la población pueda hacer transacciones y operaciones comerciales con toda seguridad de que sus billetes son fiables, son billetes modernos. Entonces, el banco va a ir mejorando siempre permanentemente los billetes, sobre todo con ese objetivo, ¿no? De dar la seguridad a la población. Gracias por su respuesta. Vamos con otra inquietud. Nos dice, si una persona sospecha que recibió una moneda o billete falso, denuncia, ¿se pierde o no dicho billete o moneda? ¿Qué medidas toma el BCR respecto a ello? Ya que quizás a ello continúa la circulación de monedas y billetes falsos. Adelante con su respuesta. Bien, en realidad, como ya lo mencioné también en la capacitación, la mejor lucha o la mejor forma de luchar contra la falsificación es conociendo los billetes, ¿no? Si yo conozco un billete mm, y en algún momento me dan un billete, yo voy a rechazar ese billete porque obviamente sé que es un billete o una moneda falsificada. Sin embargo, el Banco Central sí toma acciones respecto al control y lucha contra la falsificación y para eso tenemos una oficina especializada que se denomina la Oficina de Lucha contra la Falsificación y tiene las siglas OCN, ¿no? La OCN es la entidad encargada que representa al banco para poder trabajar de forma coordinada con la Policía Nacional, el Ministerio Público, en acciones de prevención. Es decir, esta oficina adscrita al Banco Central realiza labores de inteligencia y labores técnicas en conjunto con en conjunto con estas instituciones para poder pues identificar aquellas bandas especializadas en falsificación y que es una manera preventiva de luchar contra la falsificación, ¿no? Pero adicionalmente, por ejemplo, estas acciones de difusión, estas acciones donde nosotros difundimos en el público en general sobre el conocimiento de sus billetes, es la parte más importante. ¿Por qué? Porque yo es importante, creo que mencionar, si nosotros como ciudadanos, como público en general, estamos muy informados y tenemos muy bien el conocimiento de los billetes, nadie nos va a poder sorprender. Y obviamente es el mecanismo más importante para poder luchar contra la falsificación. Ahora, el banco obviamente va a actuar siempre desde la normativa legal, ¿no? Siempre cumpliendo con las normas y con las leyes. Y en ese sentido, pues, el Código Penal establece ciertos importes para nosotros, o para que se puedan, mejor dicho, tomar acciones legales al respecto, ¿no? Es, por ejemplo, si a ti te dieron una moneda, de repente pagaste el pasaje, no verificaste con detenimiento y recibes una moneda, pues ha sido una situación que se dio en el momento, pero tú no estás involucrado en temas de falsificación, más bien has sido engañado, has sido sorprendido. Pero, por ejemplo, si hubiera una acción de control, ¿no? Por ejemplo, entre la Oficina Nacional o la Oficina OCN de lucha contra la falsificación y la policía, y hacen un operativo de prevención, por ejemplo, no sé, pues en los cambistas, ¿no? Hacen una acción de prevención para revisar. Imagínense que a un cambista le encuentren una determinada cantidad de dinero falsificado, eso ya no es una casualidad, ¿no? Sino ya estamos hablando de una intención de repente de ingresar o sacar a circular moneda falsificada. Entonces va a depender mucho de la situación y las acciones legales que correspondan al respecto. Muchísimas gracias por su respuesta. Vamos con la última pregunta. Dice,
¿Está en los planes del BCR acuñar o promover el uso de monedas virtuales? Adelante con su respuesta. Bien, esa es una pregunta muy, muy interesante debido a que efectivamente, así como el Banco Central va modernizando los billetes y las monedas, también va en línea con la modernización digital, ¿no? Definitivamente el banco ya está tomando las acciones y las bases para que en un futuro ya podamos hablar de moneda digital, ¿no? De forma similar ya como se están también trabajando estos temas en otros países, ¿no? Y lo más importante aquí es dos variables importantes que se tienen que tener en cuenta para poder llegar a esta nueva realidad, que en realidad es lo que la sociedad y la tecnología exige, ¿no? La primera, pues, es tener un marco normativo sólido al respecto que permita su regulación. Lo otro es incrementar el tema de la bancarización en nuestro país, que ha crecido de manera importante, pero todavía hay mucho trabajo que realizar en ese sentido. Y la tecnología, ¿no? Entonces, definitivamente el banco va encaminado en esa nueva realidad, por decirlo así, y que definitivamente ya se están tomando las bases y ya los criterios iniciales, por decirlo así, y las condiciones que vamos a requerir como sociedad también para ingresar a esta nueva etapa digital, que definitivamente creo que en un no mayor plazo, ¿no? Por no decir corto ni largo, yo creo que en un plazo importante vamos a poder tener esta nueva realidad, ¿no? Muchísimas gracias una vez más por su respuesta, Magíster Cintia. Y gracias a todos los que nos han estado enviando estas inquietudes, esperando, por supuesto, haberlas absuelto. Bueno, Magíster, yo le voy a dar nuevamente el pase para que nos pueda dar quizás algunas últimas recomendaciones, algún punto que cerrar respecto a este tema. Adelante. Sí, por supuesto. Bien, en principio agradecer esta acción de difusión o esta iniciativa de la Universidad Privada Los Andes. Les agradezco nuevamente la invitación, ¿no? Como representante del Banco Central de Reserva. Y mi última recomendación es la siguiente. Hay que conocer, interesarse más por nuestros billetes, toda la información, no solamente de los elementos de seguridad, sino sobre la historia y la cultura de todos los personajes, motivos que se encuentran en los billetes, van a poder encontrarlos en la página web del banco, ¿no? Ahí hay mucha mayor información, no solamente de nuestros billetes y monedas, sino de todos los roles y funciones que cumple el banco en nuestro país. ¿Ok? Listo, muchísimas gracias y les deseo un buen día. Gracias. Muchas gracias, Magíster Cintia. Bien, una vez más, a nombre de nuestras autoridades, nosotros queremos agradecerle, pues la Magíster Cintia Samantha Núñez Palomino estuvo acompañándonos. Ella es especialista en operaciones y representante, por supuesto, del Banco Central de Reserva. Gracias por toda la información y las recomendaciones respecto a este tema. Llegamos a la parte final y seguimos invitando, por supuesto, a nuestra comunidad universitaria y público en general a que puedan ver más información en nuestra página web acerca de las ponencias que vamos a estar compartiendo a lo largo de este mes, ya que nos encontramos de aniversario. Gracias a todos por su atención. Desde hace 40 años forjamos los sueños de miles de jóvenes. En la UPLA estamos comprometidos con una educación para todos, convirtiéndonos en la universidad privada más grande de la región. Hoy asumimos el reto de construir un mejor futuro, educando líderes que transformen la sociedad con innovación, exigencia y compromiso. Universidad Peruana Los Andes, 40 años formando profesionales exitosos.